Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Les comento que voy de campamento en campamento. Acabamos de terminar un campamento con jóvenes, recorriendo pues desde Oviedo, pasando por Covadonga y finalmente terminando en Fátima, un regalazo con los jóvenes muy con María. Y empiezo ahora a continuación un campamento de familias también en Covadonga. Esto me hace pensar que quisiera hablarles de María, de la Virgen, nuestra Madre, en dos aspectos. Uno que tocaré este programa y otro que tocaré dentro de 15 días. Estos campamentos, de algún modo, es vivir en la escuela de María. Y vivir en la escuela de María es lo fundamental que tenemos que hacer para perseverar. Vivir con la escuela de María en este primer programa lo quiero tratar en la perspectiva del cenáculo, en la perspectiva de la vida de los primeros cristianos en la Iglesia, como María, después de la resurrección, ella se convierte en nuestra madre, por supuesto, después de la muerte en la cruz, pero también nuestra maestra. Y en este programa quisiera hablar de eso, vivir en la escuela de María. Y en el siguiente me gustaría hablar con María en el combate contra el dragón. Son tiempos de lucha, tiempos de combate contra el dragón, contra Satanás y sus ángeles. Y bueno, me ayuda a ello pensar en Covadonga, donde empezó la Reconquista. Allí los cristianos se reúnen en torno a esa Virgen y tienen su cenáculo con ella y aprenden de ella y después tienen su batalla, su lucha contra el dragón. En nuestra historia es así, en la historia de todos los tiempos, pero a nosotros nos toca especialmente vivir esos dos aspectos, de refugiarnos en la escuela de María, en el corazón de María, para luego con ella combatir con el dragón. Así que en este primer programa de este mes vamos a tratar de entender ese vivir en la escuela de María. Fijaros que en el libro de los Hechos de los Apóstoles 1:14 se nos dice: todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Fijaros que podría parecer que María es como una mujer más, ¿no? En compañía de algunas mujeres, de María, ya, pero le añade la madre de Jesús. Eso la pone por encima incluso de los apóstoles. En el credo nosotros decimos, y en varios símbolos desde los apóstoles, que Jesús es de María y del Espíritu Santo. Por tanto, María está unida con el Espíritu Santo en esa encarnación del Hijo de Dios y por tanto tiene un misterio en la encarnación del Verbo que le pone por encima de todas las mujeres, de todos los hombres, de los apóstoles y de todos, ¿no? María, que a la vez es inmensamente sencilla. ¿Qué significa que María esté ahí como madre de Jesús? Decía el cardenal Raniero Cantalamessa, que el Espíritu Santo que está por venir es el Espíritu de su Hijo. Entre ella y el Espíritu Santo hay un vínculo objetivo indestructible, que es el mismo Jesús que han engendrado juntos. María, que a los pies de la cruz nos es presentada como madre de la Iglesia, en el cenáculo se nos presenta como madrina, una madrina fuerte y segura. La madrina, para poder desempeñar esta función, debe ser una que ya ha recibido por su parte el bautismo. Así era María, una bautizada en el Espíritu Santo que ahora apadrina a la Iglesia en su bautismo en el Espíritu. Es verdad, María ha recibido el don del Espíritu Santo desde la encarnación. Y es muy bonito ver el paralelismo que hay entre la anunciación, en que hay una venida del Espíritu Santo para la encarnación del Verbo, el cuerpo de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, y la venida del Espíritu Santo al inicio de la vida de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. En Pentecostés viene el Espíritu Santo. Ese paralelismo, a María, el Espíritu Santo se le promete como poder del Altísimo que vendrá sobre ti, le dice el ángel en Lucas 1:35, y a los apóstoles igualmente se les promete como fuerza que vendrá sobre ellos de lo alto, Lucas 24:49. Es ese poder de Dios, esa fuerza de Dios. Y a la vez, en segundo lugar, recibido el Espíritu Santo, María se pone a proclamar en un lenguaje inspirado las grandezas del Señor, las grandezas de Dios cumplidas en ella por el Señor. Igualmente los apóstoles, recibido el Espíritu Santo, se ponen a proclamar en diversas lenguas las grandes obras de Dios. Esto es muy hermoso, me parece a mí, considerarlo.
Dice este cardenal, el cardenal Raniero Cantalamessa, que María es la primera carismática de la Iglesia después de Jesús. María es la mayor carismática de la historia de la salvación, no en el sentido de que haya tenido el mayor número de carismas, al contrario, exteriormente ella se presenta pobre en carismas. ¿Qué milagros ha hecho María? De los apóstoles se dice que hasta su sombra sanaba a los enfermos. De María no se conoce en vida ningún milagro, ninguna acción prodigiosa y llamativa. Ella es la mayor carismática porque en ella el Espíritu Santo ha cumplido la más suprema de sus acciones prodigiosas, que consiste en haber suscitado de María no una palabra de sabiduría, no un don de gobierno, no una visión, no un sueño, no una profecía, sino la vida misma del Mesías, la fuente de todos los carismas, de quien hemos recibido gracia sobre gracia. Así nos dice el cardenal Raniero Cantalamessa. Y me parece interesante, dado que el carisma es, según San Pablo, una manifestación del Espíritu para provecho común. Y no ha habido nada que tenga tanto provecho común como la encarnación del Verbo, el verdadero profeta, el nuevo Moisés, el Hijo de Dios hecho hombre, que es la palabra encarnada. Por tanto, sí que se entiende que María no pertenece a la iglesia jerárquica, sino a la iglesia carismática, que se mueva a impulsos del Espíritu, siempre en armonía, por supuesto, nunca puede haber oposición. Y es muy hermoso cómo María se ponía a proclamar la grandeza de Dios, a alabar a Dios de esta manera, y me parece que es muy hermoso, ¿no?, entenderlo así a nuestra Madre, llena del Espíritu Santo. Pero a donde voy es a que María nos enseña esta vida en Cristo, esta vida en el Espíritu Santo, esta vida verdadera de los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que pedirle entrar en la escuela de María. Recuerdo el bien que me hizo cuando pude estar presente en la beatificación de los pastorcitos de Fátima. Juan Pablo II habló de la transformación que la Virgen había obrado, que el Señor había obrado por medio de María, en aquella luz que María metió en el pecho de los niños, ¿no?, que a través de sus manos abiertas metió esa luz en el pecho de los niños y les regaló esa gracia, ya que es medianera de todas las gracias. Y decía San Juan Pablo II en aquella beatificación, que estábamos tantísimas personas en la explanada de Fátima, se dirigió a los niños y les dijo, bueno, primero a todos nos dijo que teníamos que ser como niños, y es de lo que va este programa, de entrar en la escuela de María haciéndonos niños. Y les decía a aquellos niños, pedid a vuestros padres y educadores que os inscriban en la escuela de Nuestra Señora, para que os enseñe a ser como los pastorcitos, que procuraban hacer todo lo que ella les pedía. Os digo que se avanza más en poco tiempo de sumisión y dependencia de María que en años enteros de iniciativas personales apoyándose solo en sí mismos. Cita ahí a San Luis María Guillén de Montfort en el Tratado sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen, este libro que me parece fundamental para entrar en ese trato íntimo con María. Es decir, se avanza más en poco tiempo de sumisión y dependencia de María que en años enteros de iniciativas personales apoyándose solo en sí mismos. Esto me parece que es muy claro que es así. Si nos hacemos niños y entramos en la escuela de María, ella nos lleva rápidamente a la intimidad con Jesús. Y sigue el Papa Juan Pablo II. Fue así como los pastorcitos rápidamente alcanzaron la santidad. Una mujer que acogió a Jacinta en Lisboa, al oír algunos consejos muy buenos y acertados que daba la pequeña, preguntó quién se los había enseñado. Y respondió ella, fue Nuestra Señora, dijo Jacinta. Y Francisco, entregándose con total generosidad a la dirección de tan buena maestra, alcanzaron ambos en poco tiempo las cumbres de la perfección. ¿Queremos ser santos? Vamos a entrar en la escuela de nuestra Madre, la Virgen. Y esto es lo que más desea el Señor, porque Él quiere ahora dar las gracias por medio de María. Vamos a cantarle esta canción dirigiéndonos a ella, que se acuerde que somos sus pequeños. Acuérdate, Madre, de tu hijo pequeño, el último de los tuyos, busca tu consuelo. Quise volar alto y estoy en el suelo, enséñame a volar, Madre, quiero ir hasta el cielo. Arrúllame suave, que a tu lado duermo y no
queremos llevar el cariño de la Virgen por el mundo entero. Pero primero le pedimos que nos arrulle, que nos guarde en su corazón, que nos conceda poder descansar. Arrúllame suave, que a tu lado duermo, y no temas despertarme de mi largo sueño. Queremos descansar en su regazo, queremos ser sus niños pequeños, queremos, muestra que eres madre, decía San Simón Stock a la Virgen del Carmen, monstrate se matrem, y ella lo muestra con tantos cuidados y delicadezas, con el escapulario y la medalla milagrosa, a través del rezo del rosario. Y nosotros queremos contemplar a María para entrar en su escuela, para aprender todo de ella. Y esto me parece que es muy importante. Bien, en la escuela de María, ¿qué se aprende? Pues sobre todo las virtudes de la Virgen María. Y me ha gustado mucho rezar con uno de los números del libro del Tratado de la Verdadera Devoción. San Luis María, en el número 108, nos menciona las 10 principales virtudes de nuestra Madre. Es verdad que hay muchísimas más virtudes. Ella las tiene todas. Pero nosotros queremos hoy fijarnos especialmente en estas 10 que me parecen principales, muy importantes de este gran enamorado de la Virgen, San Luis María, que nos las va desgranando. Al entrar en la escuela de María, y os pido que así lo hagáis, que así lo hagamos todos, miremos estas virtudes y pidámoselas a la Virgen. Santa Teresita decía, cuidado con aquellos predicadores que exaltan tanto las virtudes de María, que uno se queda, admirado, exclamando, qué grandeza, pero al final te queda la impresión de estar tan lejos de nosotros que es imposible. Por eso decía ella, me gusta llamarle reina, pero me gusta más llamarle madre que reina y más mamá que madre. Es decir, muy cercana. Y nuestra madre tiene todas estas virtudes y ella nos las quiere regalar, nos las va a donar, porque es nuestra madre, es nuestra mamá. Así que vamos a contemplar estas 10 virtudes pidiéndoselas a la Virgen. Le pedimos, Madre, méteme en tu escuela, que yo sea un niño en tu escuela, una escuela que no pretendo graduarme, sacarme un doctorado y ya marcharme, sino quiero estar toda la vida en la escuela de María aprendiendo tus virtudes. Tú eres mi madre, eres mi reina y eres también mi maestra. Y por eso te pido que me admitas en tu escuela. ¿Cuál es la primera virtud que nos dice San Luis María para subrayar en María? Una humildad profunda. Primero, una humildad profunda. He aquí la esclava del Señor. Ella se sabe hija amada de Dios, pero sabe que todo lo que tiene es don suyo. Nosotros igual. ¿Cómo vamos a estar, pues eso, chuleándonos, orgullosos, enorgullecidos de algo, pues si todo es recibido del don de Dios, ¿no? Bueno, segunda virtud, una fe viva. María tiene una fe porque conoce las verdades de la fe, pero también esas verdades le impregnan toda su vida. Qué bonito es conocer a esos santos de la puerta de al lado, ¿no?, que hemos vivido. Yo recuerdo ahora Vitorino, un señor que he despedido hace pocos días en mi parroquia, que todos los días salía de misa y contento decía, ya hemos hecho lo más importante del día. Con una certeza impregnada, la fe en su vida no era solo un conocimiento, sino una vida que nuestros mayores nos han enseñado. María tiene esa fe viva que se manifiesta en los actos continuos y actos continuos de amor. Tercera virtud, una obediencia ciega. Hágase en mí según tu palabra. Tú me dices esto, yo me creo que el Hijo de Dios se va a encarnar en mis entrañas. Al principio una mamá no nota si está o no embarazada. María al principio no nota, pero se fía y va enseguida a actuar con respecto a esa obediencia que le he dicho que la anciana Isabel está esperando un niño. Pues venga, ¿qué me pide el Señor? Obediencia ciega. Cuarta virtud, una oración continua. María da vueltas en su corazón, guardaba todo esto en su corazón y lo meditaba, daba vueltas, contrastaba. Bueno, pues así es María. Está continuamente discerniendo, viendo qué me está queriendo decir Dios, y ella nos tiene que enseñar a vivir así en una oración continua. Quinto, mortificación universal. En Lucas 2:35, una espada atravesará tu propia alma. María siente el dolor cuando ve que Herodes quiere matar al niño, cuando ve que tienen que huir, cuando ve que luego no pueden ir a Jerusalén sino a Nazaret, cuando luego finalmente al pie del Calvario, y a lo largo de toda la vida de la Iglesia, viendo divisiones, viendo miserias, está sufriendo, pero todo lo convierte en una ofrenda de amor por la salvación del universo entero, del mundo entero. Esa es María, mortificación universal. Sexto, pureza divina. La pureza divina de la Virgen María, que
tiene que ver primero con su inmaculada concepción. No solo es que ella nunca, por supuesto, cayó en pecado de pureza, ni podía, ni cayó. Me gusta mucho la vida de ese mártir que de la persecución religiosa en España, que cuando le fueron a martirizar le dijeron: di que tu madre, que la Virgen María era una prostituta y tu madre también lo fue. Y él respondió: mi madre pudo serlo, pero no lo fue. Pero la Inmaculada ni pudo serlo ni lo fue. Qué bonita respuesta, ¿no? Bueno, iluminado por la fe que le llevó al martirio, ¿no? Bueno, pues nosotros también lo afirmamos, pero no solo es que no tuvo pecado ni pudo tenerlo de impureza, sino que está llena de gracia, la quejaritomene, y ella, que es llena de gracia, quiere irradiar la gracia sobre nosotros y llenarnos de esa gracia y hacernos puros, castos y santos. Séptima virtud, una caridad ardiente. Fijaros que María, que está totalmente impregnada del Espíritu Santo, le decía San Maximiliano María Kolbe que ella era como la cuasi encarnación del Espíritu Santo. Solo se encarnó el Hijo, claro, pero María se parece tanto al Espíritu Santo y tiene una caridad ardiente, es amor puro, es amor inmenso. Y en ese sentido, el triple amor que late en el corazón de Jesús, el amor divino, el amor humano más racional y el amor más sensible y apasionado, lo tiene también la Virgen María, que por eso enseguida va a visitar a la prima Isabel y enseguida a lo largo de la historia vendrá a visitarnos pues en tantos lugares, en Lourdes, en La Salette, en la Medalla Milagrosa, en Guadalupe de México, en Fátima. Viene a visitarnos con una caridad ardiente. Octavo, la Virgen María tiene una paciencia heroica. María esperaba a su Salvador desde niña, ¿no? Cuando sube al templo está esperando la venida del Mesías y también pues en todo momento está esperando, después de la Anunciación, la venida del niño, está esperando pues la manifestación de su Hijo, 30 años en Nazaret, está esperando pues eso, la muerte y la resurrección, está esperando su segunda venida, María, está esperando ese triunfo definitivo de Cristo. Ella tiene paciencia heroica, no se puede ser divino e impaciente, ese libro tan hermoso de Pemán. Lo único que está mal es el título, el divino impaciente, no es impaciente Dios. Su paciencia es nuestra fortaleza. Y María también tiene mucha paciencia con nosotros, gracias a Dios. Novena virtud, la dulzura angelical. María tiene una ternura, y esa ternura es fortaleza, esa caricia, esa sonrisa, ese acogernos como niños pequeños en su regazo. Así es María, dulzura angelical. Y décimo, sabiduría divina. Enseguida María sabe aconsejar con la profundidad de su vida interior. Haced lo que Él os diga, será su testamento. Juan 2:5, ¿no? En las bodas de Caná. A mí me gustaría que en un rato de meditación en este Dios de cada día, nosotros vivamos ese como contacto con nuestra Madre María, que en el cenáculo María nos va como alentando y orientando en nuestra vida. Ella es la madre y maestra y ella va pues como contándonos cómo fue su vida. Fijaros que en el cenáculo la Virgen María contaría a los apóstoles cómo fue la vida en Nazaret, cómo fue la vida en Egipto, y luego pues se contó en los evangelios de aquella manera. Pero sabemos que fue María la que se lo contó a San Lucas, por ejemplo, si no, ¿por qué diría el sexto mes? Si los hombres nunca medimos el tiempo por los meses de embarazo, ¿no? Pues porque fue la Virgen la que se lo dijo. Mi padre tiene un librito, como un poemario que escribió mi padre de la tierra, Santiago Arellano Hernández, La túnica inconsútil, y es muy bonito cómo narra cómo la Virgen, después de la resurrección, va a hablar con los apóstoles y les va contando toda esta historia, lo cuenta como novelado, ¿no? Y como en verso, como una especie de lenguaje poético, ¿no? Muy bonito. A mí me impresiona porque lo narró cuando él estaba sufriendo tanto físicamente, ¿no? Muchos oyentes conocen a mi padre, que tenía también un programa, ¿no? Pues en Radio María, Ojos para Ver. Bueno, pues él cuenta cómo María, pone en labios de María, así fue como en estos días previos a la ascensión de mi Hijo hacia los cielos y la venida del Espíritu Santo, les fui contando todos los secretos de la vida monástica de mi Hijo, que en Nazaret vivimos tras regreso de Egipto, donde José con sus manos nos logró en paz cobijo y alimento, que un ángel anunció nuestro regreso,
Nos vino bien la ayuda de los magos para rehacer el taller de carpintero, que lo encontramos muy destartalado. Después de narrar eso, va narrando cómo fue Pentecostés. La misión irrumpió cuando el Espíritu se posó en los discípulos orantes. Un viento en huracán arrebató la sala, los pechos en volcanes transformados, dejaron ver las llamas en las frentes y hablaban con vigor inusitado. Todo era asombro y todo regocijo. La iglesia se echó a andar desde el cenáculo y comenzó a llevar por todo el mundo la buena nueva de mi Hijo amado. Lo que les enseñó en la montaña con aquel corazón arrebatado, Ruá lo incendió en sus entrañas. Y el viento santo recreó la tierra y toda la faz quedó transfigurada. María nos va contando lo que ocurrió también en Pentecostés. Pero previamente les había contado a los apóstoles cómo había sido esa vida en Belén, en Nazaret, en Egipto. Bueno, pues nuestra Madre Maestra de los apóstoles y Maestra de todos nosotros. Y por eso en este verano, en este campamento primero que hemos tenido con los jóvenes y que ahora tendremos con las familias en Covadonga, lo primero antes de la batalla, refugiarnos en el cenáculo y entrar y vivir en la escuela de María, aprendiendo todas sus virtudes. Ella que está tan llena del Espíritu Santo, porque es la esposa del Espíritu Santo, que nos conceda vivir santamente las virtudes de María y para eso permanecer en la escuela de María. Que Dios os bendiga a todos.